24 de junio del año 2025, en el Diario Oficial de la Federación se publican las reglas de carácter general de la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio del Seguro Social. El propósito de estas reglas es asegurar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en las fracciones quinta y sexta del artículo 291 de la Ley Federal del Trabajo. Esto se logrará mediante la implementación de una prueba piloto para incorporar a los trabajadores de plataformas digitales al régimen obligatorio del Seguro Social, como lo establece en el decreto que se adicionan diversas disposiciones en materia de plataformas digitales publicadas el 24 de diciembre del 2024. ¿Pero en qué consiste como tal estas reglas? Tenemos alguna definición de términos, pero a su vez tenemos el punto número 3, en donde nos establece quiénes son los sujetos de aplicación de esta prueba piloto. Y en ese sentido, como logramos identificar, son sujetos de la aplicación de las presentes reglas los patrones de las personas trabajadoras de plataformas digitales y las personas trabajadoras de plataformas digitales. Por un lado, vamos a tener a alguien que se le conoce como el patrón, que en este sentido estamos en presencia de plataformas como Uber, como Didi, como Rapid, UberX, Didi Food, etc. Y por el otro lado, tenemos a los trabajadores de plataformas digitales, sin antes mencionar que como patrón, a través de estas reglas, tendrán la obligación de inscribir a los trabajadores al régimen obligatorio del Seguro Social. A su vez, realizar el cálculo y el pago de las cuotas obrero patronales. Pero también, pues el patrón tendrá que darse de alta como tal. Y luego tenemos a los trabajadores de plataformas digitales. Son aquellas personas físicas que prestan el servicio, ya sea de entrega de bienes, entrega de comida o el traslado de personas de un punto A a un punto B. Estas personas son los beneficiarios directos de la cobertura de seguridad social y tendrán acceso a seguros como riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales. A su vez tendrán derecho a lo que es algún crédito Infonavit. Pero veamos cómo es el proceso para la afiliación de las personas trabajadoras ante el IMSS. En este sentido, en primer lugar, vamos a tener en cuenta que la plataforma digital pues se va a dar de alta como patrón. Va a obtener pues el registro patronal. Este trámite se hace en línea, se hace una prealta en línea, luego se concluye en la subdelegación correspondiente con los requisitos y documentos que nos emita el acuse después de haber capturado todos los apartados de esa preinscripción. Al momento de obtener el registro patronal, la plataforma digital va a poder realizar las altas, modificaciones, bajas de los trabajadores a través del portal del ICSE. A su vez, la plataforma puede elegir un registro a nivel nacional o por cada región operativa. Eso quiere decir que a lo mejor puede tramitar un registro patronal para el estado de Puebla, para Ciudad de México, etcétera, etcétera, o en su momento solamente uno, y eso va a ser utilizado a nivel nacional. Pero aquí la gran pregunta también es ¿cuál es la clase y la prima de riesgo de trabajo? De acuerdo a las reglas publicadas y de conformidad con el reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, existe como tal en el artículo 196 un catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el riesgo de trabajo. Y en este sentido, los patrones que ya comentamos, que pueden ser Uber, Didi, Cabify, tendrán que elegir el grupo 71
de la división 7 con clase 4, pero aquí van a tener ese cuidado de seleccionar la fracción correspondiente. ¿Por qué? Porque como vemos en pantalla, la fracción 711 aplica para transporte de pasajeros. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas morales, como tal, tendrán la clase de riesgo 4 en la fracción 711, tratándose de Uber, Didi, Cabify. Pero también tenemos la fracción 755 de la clase 4, en donde vamos a encontrar aquellas plataformas que se dediquen a prestar servicios como por ejemplo la entrega, que en este caso podríamos tener en cuenta a Didi Food, Sin Delantal, UberX. Entonces, estas plataformas que tengan trabajadores a su cargo, en este sentido tendrán que inscribirse con esta clase 4, la fracción 755. En estas mismas reglas se manifiesta que por el hecho de que un chofer esté inscrito a la plataforma, se le va a dar de alta en el Seguro Social. Y para ello veamos la siguiente redacción. Inscripción inicial de los trabajadores. La plataforma va a inscribir a los trabajadores desde su registro obviamente en la aplicación, incluso si aún no han generado ingresos significativos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a suponer que en mi caso empiezo a trabajar a través de Uber, es el primer mes, entonces Uber tendrá que darme de alta al régimen, tendrá que darme de alta ante el Seguro Social, independientemente cualquiera que sea el ingreso que haya obtenido. Es decir, voy iniciando. La inscripción inicial se hará con un salario mínimo general diario de la Ciudad de México. En este caso, la plataforma, para efectos de su salario base de cotización al trabajador, pues ustedes sabrán que para 2025 tenemos en cuenta ese importe del mínimo multiplicado por 1.0493. El resultado pues será el salario base de cotización que se le dará de alta al trabajador. También la plataforma tendrá dentro de sus obligaciones un reporte de riesgo de trabajo, es decir, en caso de riesgo de trabajo, que puede ser accidente o enfermedad laboral, la plataforma debe de informar al Seguro Social las circunstancias en que ocurrió y proporcionar cualquier información adicional que se le solicite. Acá ustedes sabrán de que hay un proceso para que el Seguro Social haga la calificación de esa incapacidad como tal. Se deben de llenar los formatos respectivos que pues ustedes bien conocen. Determinación mensual de los asegurados. Al final de cada mes la plataforma deberá determinar qué trabajadores cumplen los requisitos de la Ley Federal del Trabajo para ser considerados como trabajadores de plataforma digital y por lo tanto sujetos a aseguramiento. Esto implica un análisis mensual de cada trabajador. ¿Esto en qué se va a basar? Pues bueno, en los ingresos que obtenga cada trabajador al final de el mes, por ejemplo, de julio, agosto, septiembre, etcétera, en adelante. En este caso, si llegamos o el trabajador llegara a tener o generar un ingreso por lo menos de un salario mínimo mensual al mes, pues bueno, tendrá derecho a que pueda continuar o en su caso de no cumplir como tal con ese ingreso, pues se le dará de baja y se le notificará por parte del patrón. Movimientos afiliatorios de baja. Si una persona inscrita inicialmente no califica como trabajador de plataforma digital, al final del mes la plataforma deberá de tramitar su baja en el IMSS dentro de los primeros 5 días naturales del mes siguiente, notificando también al trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que el chofer no llegó al salario mínimo, es decir, el ingreso neto no es el mínimo. Vamos a suponer que en este caso sea un importe de
de 5.200 pesos, pues ustedes sabrán que eso está debajo del mínimo. Entonces, la plataforma digital pues tendrá que darlo de baja, hacer el movimiento en el ICSE como tal. Pero para ello vemos un ejemplo. Juan trabaja en la plataforma Uber. Durante el mes de julio del 2025 obtuvo ingresos netos mensuales por un importe de 6.800. Aquí es importante destacar que, si bien es cierto, en esta reforma lo que se va a estar considerando el ingreso neto, no nos ha dejado muy claro la plataforma o también por parte del Seguro Social. Sin embargo, lo que considero que se va a estar manejando es lo siguiente. Cuando se obtienen ingresos por Uber, vamos a suponer que en un mes hay un importe de 8.500 pesos. Es decir, tenemos un ingreso bruto. Pero acá hay una retención de ISR, que corresponde al 2.1% de conformidad con el artículo 113 a fracción 1. Pero también hay una retención del IVA del 8%. ¿Eso qué quiere decir? De esos 8.500 por 2.1%, luego esto por el 8%, pero la plataforma también nos va a cobrar una comisión. Eso como se entiende. Vamos a suponer que la comisión al final del mes es de unos 1.800 pesos. Entonces, si nosotros restamos el ingreso bruto menos la retención de ISR, menos la retención de IVA, menos la comisión que cobra la plataforma, en este sentido, mi ingreso neto será de esta cantidad. Y tengo que compararlo con el salario mínimo. Recuérdense que para el ejercicio 2025 tenemos un importe de 278.80, que es el salario mínimo. Y luego esto lo vamos a multiplicar por 30. En este sentido sería un ingreso mensual de 8.364, el mínimo. Entonces, en la reforma que se publicó en 2024, esa persona, al no obtener por lo menos un ingreso neto, por lo menos al mínimo, en ese sentido esa persona no tendría derecho a la seguridad social. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a hacer la plataforma? La plataforma dará de baja al trabajador, en este caso el ingreso de julio, va a presentar el día 5 de agosto la baja en el portal de el ICSE. Ese mismo día también le va a informar al trabajador, al chofer, que fue dado baja del IMSS, y le va a explicar el motivo, debido a que no alcanzó por lo menos un salario mínimo del ingreso neto como tal. Pero también puede haber algún ajuste en el salario base de cotización. En este sentido, para aquellos trabajadores que sí califiquen, la plataforma debe ajustar su salario base de cotización, que inicialmente era el mínimo. Acuérdense que de entrada estas personas que obtienen ingresos a través de plataformas digitales como Uber, la plataforma los dará de alta con el salario mínimo. Después tendrá que ir evaluando si realmente durante el siguiente mes llegan a obtener un ingreso equivalente al mínimo, y si fuera menor al mínimo va a proceder la baja. Entonces van a existir estos ajustes. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a verlo mediante un ejemplo. Mariana trabajó 26 días en el mes de julio del 2025, obteniendo un ingreso neto de 15.300 pesos. Para la mecánica de cálculo del salario base de cotización, lo que se hará es lo siguiente: 15.300 entre 31 días, en este caso tenemos un salario diario. Y luego ese salario diario, pues ustedes sabrán que se va a multiplicar por el 1.0493 al tratarse del primer año, y el resultado pues será su salario base de cotización. En este caso, la plataforma deberá de presentar el movimiento afilatorio de modificación salarial
manifestando que esta persona al inicio, su salario base de cotización era de 278.80 por 1.0493, 292.54. Pero, como veíamos hace un momento, se tiene que hacer una determinación mensual de los asegurados y entonces acá habrá una modificación correspondiente. Por lo tanto, 493.55 por 1.0493, en este caso la persona física o el chofer, su salario base de cotización para ese mes será de 517.88 pesos. Entonces, la plataforma debe de presentar el movimiento afiliatorio de modificación salarial en el portal del ICSE a más tardar pues el día 5 de agosto del 2025. Registrar el nuevo salario base de cotización, ya comentamos hacerlo a más tardar el 5 de agosto. Y conservar la evidencia del movimiento por si es requerida por la autoridad, es decir, el acuse de la modificación salarial. La plataforma digital pagará las cuotas sobre los patronales. Para ello, pues tendrá que hacer la mecánica de determinación en el SUA y en su defecto, pues descargar la famosa línea de captura desde el portal del CIPARE. Cálculo de incapacidades. La incapacidad se va a calcular inicialmente con el salario base de cotización registrado. En este caso es el mínimo. Pero si el salario base de cotización se ajustó posteriormente a un monto mayor, el monto de la incapacidad deberá rectificarse con el nuevo salario base de cotización, es decir, el más alto, asegurando que el trabajador reciba un pago justo. Para ello, veamos un caso práctico. Ustedes como contadores sabrán que hay una mecánica, hay un proceso para que se determine una incapacidad. Y en este sentido vamos a suponer que su salario mínimo pues, es de 278.80, perdón, por 10 días a ese trabajador, pues bueno, le corresponden 2.788 pesos. Pero después hay un ajuste importante. Aquí no estamos considerando el tema del factor de integración para efectos del salario base de cotización. Eso es importante comentarlo. Posteriormente hay un ajuste de 350 por 10 días, en este caso le corresponden 3.500, de lo cual en su momento el Seguro Social le pagó 2.788, pero como hubo una modificación al salario base de cotización, en este caso deberá de rectificarse y pagarse una diferencia de 712 pesos. Ahora bien, si un trabajador de plataforma no logra generar el ingreso mensual neto mínimo establecido en la Ley Federal del Trabajo, al final de cada mes será considerado un trabajador independiente. En este caso podrá optar por afiliarse al Seguro Social de manera voluntaria. Acuérdense que si esa persona no llega al ingreso neto, es decir, al mínimo, lo va a dar de baja a la plataforma, el cual pues, puede perder los derechos, como por ejemplo, para consultas médicas, etcétera. Entonces él puede de manera voluntaria inscribirse al régimen voluntario. Y en este caso, pues lo que va a hacer es ingresar a esta plataforma. Acá puede hacer el cálculo de las cuotas. Aquí hay todo un procedimiento. Aquí les sugiero ingresar a este portal, a revisar, leer detalladamente. Luego, aquí viene el cálculo. Aquí ustedes sabrán de que viene un proceso que de un cálculo previo. Por ejemplo, vamos a seleccionar división, plataformas digitales y acá conductores y repartidores. Aquí vamos a revisar si esa persona se encuentra en la región frontera norte o en el resto del país. Si es el resto del país, vamos a hacer el cálculo. Por lo tanto, aquí nos va a generar cuánto sería aproximadamente pues,
las cuotas obrero patronales que estaría cubriendo durante esos meses o de manera bimestral, como ustedes ven en pantalla. Asignación o localización del número de seguro social. Muchas personas de este sector es muy probable que no estén dados de alta en el seguro social, es decir, no cuenten con un número de seguro social. Para ello, pueden hacer la inscripción en línea de la misma forma visitando este enlace. Acá nos va a pedir datos como la clave única de registro y población. Nos va a pedir también un correo electrónico. Aquí viene todo un proceso para llevar a cabo la inscripción, o en su defecto el chofer puede acudir de manera presencial a la subdelegación, a la unidad médica familiar correspondiente, perdón, sería a la subdelegación correspondiente, ¿vale? Tramitar el número de seguro social, o en su defecto vamos a suponer que ya cuente con el número de seguro social, entonces lo va a consultar de la misma manera acá, para que posteriormente se lo proporcione a la empresa, es decir, a Uber, Didi, etcétera. Para que con ello la plataforma digital pues ya lo dé de alta en el régimen obligatorio del Seguro Social. Para el cálculo de las cuotas vamos a observar lo que nos establece el punto 6.1 de estas reglas de carácter general, en el cual se manifiesta de la siguiente manera. En el caso de la persona trabajadora de plataforma digital que genera ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo general mensual de la Ciudad de México, el salario base de cotización corresponderá a la división del total de ingreso neto mensual percibido en el mes de que se trate entre los días calendario del mismo mes. Y esta era una de las grandes preguntas que se generaba. ¿Cuál va a ser el salario base de cotización para los trabajadores? En este sentido, mediante estas reglas, ya nos aclara. Entonces veamos el caso práctico. Laura trabaja en la plataforma de Uber. Durante el mes de julio del 2025, obtuvo un total de ingresos netos de 10,200 pesos. En ese mes corresponde 31 días. Por lo tanto, el salario base de cotización sería 10,200 entre 31 días, 329.03 por 1.0493, acuérdense que es el primer año. La diferencia pues es el salario base de cotización, con lo cual la plataforma deberá de inscribirlo al Seguro Social. La plataforma digital, para efectos de la determinación de las cuotas obrero patronales, como logramos identificar acá o observar, dice que para la determinación de las cuotas obrero patronales se van a aplicar las reglas establecidas en los artículos correspondientes al régimen financiero de cada ramo de aseguramiento en el régimen obligatorio de la Ley de Seguro Social contempla. En este caso, recuérdense que esta mecánica de cálculo se hace a través del Sistema Único de Autodeterminación, en donde vamos a encontrar los diferentes porcentajes y las diferentes ramas del Seguro Social. Por ejemplo, tenemos prestaciones en dinero, invalidez y vida, tanto para el empleado como para la empresa. Cada uno de ellos, como ustedes logran visualizar en este ejemplo, aquí viene la mecánica de cálculo, considerando que esa persona del punto anterior, su salario base de cotización sea de 345.25, al final de cuentas, tenemos acá que la empresa va a absorber un total de 2,693.68 pesos. Estos pagos los va a efectuar a más tardar el día 17 del mes siguiente del mes al que corresponda pues esas cuotas obreras, o en su defecto cuando se trate de pago de Infonavit junto con las cuotas obrero patronales. En los primeros 5 días naturales, calendario del mes inmediato posterior al del aseguramiento, los patrones de las personas trabajadoras de plataformas digitales presentarán al IMSS la información de altas y bajas, modificaciones de salario y ocupación por cada trabajador en plataforma. Esto utilizando los medios digitales que el IMSS ponga a su disposición
para dicho fin. Un punto importante de estas reglas es que también a veces las personas que laboran en plataformas digitales son pensionados. Pues eso qué quiere decir, vamos a suponer que una persona ya de unos 65, 68 años ya está pensionado y entonces en sus ratos libres decide trabajar a través de Uber. Entonces vamos a identificar qué implicaciones puede tener el hecho de estar pensionado y el hecho de trabajar a través de la plataforma. Y es así que mediante la regla 8.1 nos establece: la persona trabajadora de plataformas digitales que esté recibiendo alguna pensión en términos de la ley del Seguro Social seguirá obteniendo dicha prestación con independencia de su aseguramiento. En su caso, como persona trabajadora de plataformas digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que ya es pensionada, bajo el régimen del IMSS, no pierde su pensión. Si empieza a trabajar en una plataforma digital y es asegurada por esta plataforma digital, es trabajador activo. Por lo tanto, en el nuevo régimen de aseguramiento es compatible con el cobro de la pensión, es decir, puede continuar cotizando como trabajador, puede recibir la atención médica por esta nueva relación laboral y seguir cobrando su pensión de manera normal. Otro punto importante es que, si bien es cierto, estas reglas van a entrar en vigor a partir del 1 de julio del 2025 y el Seguro Social tendrá un plazo de 180 días naturales a partir de la publicación de las reglas para que, a partir de los resultados de la prueba piloto para el aseguramiento de personas trabajadoras de las plataformas digitales, se preparen las iniciativas que con mayor detalle definirán los aspectos relativos al cumplimiento de dichas obligaciones. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, ya se comentaba que acá es una prueba piloto, o sea, estamos como, es decir, el Seguro Social estará haciendo como ese experimento que si funciona o no funciona esta prueba piloto. Para ello, después de pasado ese tiempo, se van a presentar las diversas iniciativas para el mejorar como tal el proceso de inscripción, el tema del salario base de cotización, las obligaciones de los trabajadores, los derechos, etcétera, etcétera. Importante no olvidar que la plataforma digital pues tendrá que tener activado el buzón tributario conforme lo señala la ley del Seguro Social para efectos de recibir notificaciones a través de ese medio de contacto. Asimismo, el Seguro Social y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social podrán realizar intercambio de información y verificaciones conjuntas para efectos de observar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, es decir, respecto de los patrones que inscribieron a los trabajadores a esta prueba piloto. De esta manera, he tratado de explicarte de manera general la publicación de las presentes reglas. Agradezco tu atención. Muchas gracias.